sería un error para nosotros como creyentes pensar que Dios nos ha salvado única y exclusivamente para librarnos del castigo eterno, para librarnos del infierno. Sería un error de parte nuestra considerar que la única razón por la cual Dios nos salva es para que no recibamos su ira, es para no experimentar el castigo que experimentarán aquellos que no se arrepientan. Eso no es lo que establece las Escrituras, ese no es todo el consejo de Dios, sino que Dios nos salva para santificarnos y presentarse a sí mismo, como dice Efesios 5:22, una iglesia sin mancha, una iglesia gloriosa. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 29 dice lo siguiente, escuchen, no lo tiene que buscar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y así como te menciono esto, también podríamos ir a Efesios 1. Permítanme un momento. Efesios 1:4, que dice que según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Desde antes de la fundación del mundo, Dios separa al creyente para Él y para que viva y sea santo y sin mancha delante de Él. Esto lo habla de manera individual, pero también, como te acabo de mencionar hace un instante, en la misma epístola a los Efesios, también el apóstol Pablo dice lo siguiente cuando le está hablando a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estamos viendo ya desde el comienzo que la salvación, esta gracia que Dios ha tenido para con nosotros al llamarnos para sí, al unirnos con su Hijo Jesucristo, al sernos parte de Él, no tiene un fin exclusivo de librarnos de un castigo, sino que Dios quiere santificar nuestra vida, quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia libre de pecado, una iglesia libre del ordinario que nosotros experimentamos antes de Cristo, que quiere presentarse a sí mismo un cuerpo conforme a Él, conforme a su naturaleza. Por lo tanto, mis hermanos, la salvación no termina en el hecho de que ahora estamos bien con Cristo Jesús, de que ahora estamos bien con nuestro Señor, de que ahora tenemos una relación con Él. La salvación implica de que Dios ha santificado nuestra vida. Ahora, ¿pero qué significa eso? Ahora sí te invito a que vayas conmigo a Tito, la epístola que el apóstol Pablo le escribe a Tito, particularmente el capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer hasta el verso 7. William, dijiste que vas a hablar de la santificación. ¿Por qué vamos a Tito? Porque nuestra santificación tiene su comienzo en la regeneración. Porque nuestra santificación tiene su comienzo, su punto de partida en la regeneración, en la cruz. De esta manera, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme
a la esperanza de la vida eterna. De manera, mis hermanos, que cuando Jesucristo nos muestra su bondad y nos salva y nos lava mediante la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, Él está impartiendo vida espiritual. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había forma en que nosotros nos acercáramos a Dios, pero Él, mediante la obra del Espíritu Santo, nos dio vida y abrió nuestros ojos a la realidad del Evangelio, mostrándonos que estábamos alejados de Él, que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y mostrándonos la gracia, la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él nos da vida espiritual para que por medio del regalo de la fe y el arrepentimiento viniéramos a Él y disfrutáramos de la salvación. Y Él quitara de nosotros el pecado en una purificación definitiva del pecado. Él en Jesucristo le imputa nuestra condición pecaminosa, le imputa a Cristo, derrama sobre Él nuestro pecado y Él nos da a nosotros su justicia, de manera que legalmente nosotros somos declarados no culpables delante de Dios siendo culpables. Eso es lo que está sucediendo en la regeneración. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Además de que Dios imparte vida espiritual al alma del pecador y abre sus ojos de la suciedad del pecado y a la gloria de Jesús, la naturaleza del hombre, escuche esto, es transformada, es santificada definitivamente de la muerte espiritual y pasa a la vida espiritual, de tal manera que somos hechos nuevas criaturas. En Cristo, usted y yo somos nueva criatura. Por tal razón, el Nuevo Testamento, escuche esto, nos muestra que el creyente, mediante la obra de la cruz, ha sido inicialmente, definitivamente santificado por Dios. ¿Qué significa esto? Que mediante nuestra unión con Cristo, el creyente es librado del dominio del pecado. Aunque la rectitud y la justificación que le han sido concedidas en Cristo le conceden la libertad del castigo que ellos merecían, del castigo que usted y yo merecíamos, la santificación inicial que se obra en ese momento en que nosotros creemos y tenemos fe y nos arrepentimos, también nos otorga libertad del poder del pecado. Cristo nos ha otorgado a nosotros, por medio de su Hijo, libertad del poder del pecado. ¿Qué significa eso? Vaya conmigo a Romanos 6. Estamos estableciendo la base para nosotros entonces hablar y exponer las implicaciones de nuestra santificación. Romanos 6, el verso 2, comienzo desde nosotros. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Pase ahora al verso 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que el derecho legal que tenía el pecado sobre nosotros para gobernar nuestras vidas ha sido roto. Escuche eso, el derecho legal que el pecado tenía sobre nosotros porque éramos esclavos del pecado por causa de Jesucristo en la cruz del Calvario ha sido roto. Cuando Cristo recibe, se le es imputado nuestra pecaminosidad y Él muere, Él quebranta el poder del pecado que antes nos esclavizaba. Y por eso el creyente ahora tiene la seguridad
que aunque una vez estuvo sujeto, esclavo al pecado, ahora tiene una esperanza y ya no es esclavo al pecado. ¿Qué significa esto? ¿Que el creyente ya no peca? No. La contestación es no. Esto significa que aunque todavía hay restos del pecado en nosotros, el poder esclavizador que el pecado tenía sobre nosotros ha sido derrotado por la eficacia del poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, por la virtud de su resurrección. Esto nos asegura a nosotros, esto te asegura a ti, mi hermano, que ahora poseemos el poder de la resurrección habitando en nosotros para resistir cualquier tentación, para mortificar el pecado y buscar cada vez más la santidad. Hermano, estas son buenas noticias para usted y para mí, porque el poder del pecado ya no nos esclaviza. Nosotros somos libres en Cristo. Por esa razón esta mañana cantábamos de esas verdades, porque Cristo ha quebrantado el poder del pecado en nuestras vidas. Con Él hemos sido crucificados y ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él, por causa del poder manifiesto en nuestras vidas de aquel que lo levantó de entre los muertos. Por lo tanto, mis hermanos, y ahora es que viene lo lindo de todo esto, ante esta hermosa verdad, Dios por medio de las Escrituras, como vamos a ver hoy, llama a todo creyente a ocuparse, escuche bien, llama a todo creyente a ocuparse diligentemente en la salvación que Dios le ha otorgado. No la salvación que tú mismo conseguiste, sino la salvación que Él te ha otorgado por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Si todavía está en Romanos 6, escuche esto. El versículo 12 al 14 dice de la siguiente manera: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Filipenses 2:12 dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Filipenses 4:3 dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. De manera que si tú estás en Cristo Jesús y tú fuiste unido a Él en la semejanza de su muerte, fuiste sepultado junto a Él, espiritualmente hablando, y has nacido y has resucitado a una nueva espiritual, las Escrituras te muestran, no yo, que tú estás llamado a vivir en santificación. Permítame citar a un comentarista que dice que en la regeneración el pecador es vivificado, se le concede arrepentimiento y fe, se le une a Cristo, se le declara justo en base a la justicia que Cristo le ha imputado y es adoptado en la familia de Dios. Sin embargo, la bendición de la santificación, escuche esto, es un beneficio de la aplicación de la redención que, aunque comienza en la regeneración, se aplica a lo largo de la totalidad de la vida del cristiano. Esta santificación comienza cuando Cristo te regeneró, cuando el Espíritu Santo te dio vida y te purificó del pecado, como ya hemos descrito y como Romanos 6 nos habla. Pero a lo largo de toda tu vida, hasta que Él te llama a su presencia o Él venga por nosotros, Él va a estar obrando esa santificación en tu vida. En la santificación, Dios, que obra de forma especial por medio del Espíritu Santo, aparta al creyente para sí. Qué hermoso esto. Y lo hace cada vez más santo. Escuche esto, lo transforma progresivamente a imagen de Cristo al someter el poder del pecado en su vida
al someter el pecado, el poder del pecado en su vida y capacitarlo para llevar el fruto de la obediencia en su vida. So, hermano, usted ha nacido de nuevo. Dios ha obrado inicialmente y definitivamente la santificación en su vida porque lo ha librado del poder del pecado. Usted está llamado, al igual que yo, a vivir ocupándonos diligentemente en la santificación. Eso es mi propósito en esta mañana, que mediante este estudio que vamos a tener de lo que la Biblia enseña sobre la santificación, que nosotros seamos exhortados, que seamos animados. ¿A qué? A que nos ocupemos diligentemente de la santidad que Dios nos ha otorgado por medio del sacrificio de Cristo. Ese es el propósito de este mensaje. Que tú salgas de aquí animado, que tú salgas de aquí dispuesto a ocuparte en aquello que Dios te está llamando a que te ocupes. ¿Sabes por qué? No porque la necesites para obtener salvación. Escucha bien esto. Nosotros no nos ocupamos de nuestra santificación porque necesitamos ser salvos. La santificación no es eso. Yo no me acerco a Dios y obro de esta manera para obtener algo de Él, para obtener su favor, para obtener su amor. No, sino porque es el resultado de que Él haya mostrado su gracia en mí. Como Él mostró su gracia sobre mi vida y me salvó, yo quiero vivir para Él. Yo quiero que mi vida sea un reflejo de su gloria, de su santidad. Amén. Y de paso, si tú eres uno, quizás al igual que yo, de los que por mucho tiempo has luchado en tu proceso de santificación y te has sentido aplastado por el pecado, quizás es porque estás con una idea errónea de lo que es la santificación. Nosotros no nos ganamos el favor de Dios con la santificación. El Señor ya ha mostrado su gracia sobre tu vida. Y si esta fe que el Señor nos ha regalado, que bien las Escrituras nos enseñan que si es verdadera producirá obra, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Si tú no entiendes que estas obras son el resultado de la obra de Dios en tu vida, valga la redundancia, y las haces para ganar el favor de Dios con tu vida, no hemos entendido de qué se trata entonces la gracia que el Señor nos ha mostrado salvíficamente. Pero qué bueno que hoy, por medio de las Escrituras, Él viene a aclarar eso en nuestras vidas. Amén. Así que permítame después de esta introducción orar. No se preocupen, vamos a mantenernos, esforzarnos ahí para mantenernos dentro del tiempo. Padre, te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia y saber que tú has tenido misericordia de nosotros, que tú nos has salvado para presentarnos a ti mismo santos, sin mancha, una iglesia gloriosa. Permite que mis hermanos estén atentos a lo que hoy ha de exponerse aquí y que por medio del estudio de las Escrituras tengamos claridad de cuál es la responsabilidad que tenemos delante de tu presencia. Ayúdanos y permite que tu palabra sea establecida en nuestros corazones y que podamos obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana ya te dije que mi propósito es animarte a que tú seas diligente en ocuparte de la santificación que el Señor te ha dado por medio de la obra de Jesucristo en tu vida. Y para eso hay tres cosas que vamos a ir viendo respecto a la santificación. Primero es la naturaleza, el fundamento, el propósito, la razón de la santificación. Y segundo, la naturaleza de la santificación. Y tercero, los medios que Dios nos ha dado para santificarnos. Amén. Y si nosotros vamos a ir a las Escrituras y las Escrituras van a informar el proceso de santificación en nuestras vidas, cuando vamos a ella, vemos que el fundamento de nuestra santificación es la propia santidad de Dios. Es la santidad de Dios, o ese es el primer punto. El fundamento, el propósito, la razón, el motivo por el cual Dios nos
llama a santificación, a ocuparnos diligentemente de nuestra santificación, es porque Él es santo. Mire lo que dice 1 Pedro 1, 15 al 16. Escuche, no lo tiene que buscar. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Ahora, ¿qué es la santidad de Dios? ¿Qué es este Dios santo? Y el significado primario que la Biblia nos muestra, y la palabra más sencilla se deriva de la raíz de una palabra que en hebreo se pronuncia kadosh, y lo que significa es cortar o separar. Y sígame en lo que le voy a decir, quédese con eso en la mente, y piense ahora en lo que R.C. Sproul dice sobre el término santo. Sproul dice que este significado en el lenguaje contemporáneo sería como un corte aparte, un corte arriba, implicando que la santidad también es trascendencia. Y que al hablar de la trascendencia de Dios se refiere al sentido en el cual Dios está por encima, más allá, separado de su creación. Usted y yo estamos acostumbrados a pensar exclusivamente que la santidad de Dios hace referencia a su pureza, a que Él no tiene ningún tipo de relación con el pecado, y eso es correcto. Pero si limitamos el aspecto de la santidad de Dios o este Dios santo a solamente eso, estamos dejando afuera algo muy, muy importante dentro de la esencia de la naturaleza de Dios. Y es esta, mis hermanos: que Dios es totalmente trascendente, majestuoso, poderoso, que Él es grandioso, que Él no tiene que ver nada en comparación con nosotros, que Él es superior a nosotros. Y esto es lo que hace referencia el aspecto de la santidad. Un comentarista dice que Dios es distinto a todas sus criaturas en majestad infinita, de un modo trascendental. Dios es único en majestad. Dios no tiene comparación. Por lo tanto, cuando hablamos de este Dios santo, estamos diciendo que este Dios es trascendente a nosotros, que es distinto a nosotros, porque es majestuoso, porque es glorioso, porque no hay nadie como Él que se compare en sabiduría, en poder, en sus hechos. Cuando hablamos del Dios Santo, estamos hablando de su grandeza, no única y exclusivamente de su pureza moral. Por un momento acompáñeme a Éxodo 15, rápido. Vamos rapidito, porque en este cántico de Moisés y de su hermana María vemos cómo se expresa. Sí, Éxodo 15. Vamos a leer del 1 al 12 y voy a ir rapidito sobre esto. Éxodo 15. Éxodo 15 voy a leer del 1 al 12 y dice, leo de la versión Reina Valera, si ven que hay alguna diferencia. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos lo cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Y escuche esto, hermano. Soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Mire lo que se aproxima a decir Moisés. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?
Permítame repetir eso otra vez. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravilla, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Mis hermanos, cuando hablamos de la santidad de Dios, no meramente estamos hablando que Él está excluido del pecado, que en su perfección moral Él no tiene nada que ver con el pecado. Cuando estamos hablando de la santidad de Dios, estamos hablando de su grandeza, que es lo que refleja este pasaje que acabamos de leer. El ejército más poderoso de ese tiempo, en el tiempo de la liberación del pueblo de Israel, se apresó a perseguirlos, se apresó a destruirlos, como bien ellos decían. Y el ejército más poderoso, aquellos que mejor estaban preparados, fueron como una paja delante del poder majestuoso de nuestro Señor. Por lo tanto, mis hermanos, escuche bien esto. Cuando estamos hablando de la santidad de Dios, estamos hablando de la grandeza que radica en Él, del poder, de todo lo grande que es Él. Y por tal razón, Él está separado de todo lo que tiene que ver con el pecado. Como Él no es como nosotros y como Él es perfecto, esa perfección lo lleva a manifestar una pureza de la cual ninguno de nosotros tiene igual. Y eso nos lleva a ver que un Dios santo exige, escuche esto, un Dios santo exige santidad a las personas que quieran relacionarse con Él de la forma correcta. La santidad de Dios provee el patrón para que su pueblo le imite, pues su perfección es el estándar para el carácter moral y la práctica religiosa. Como Él es santo, como Él está fuera del ordinario, como Él es majestuoso, a los que salva, Él saca del ordinario del pecado, Él saca del ordinario de esta vida. Entiendan, mis hermanos, que el fundamento y la razón por la cual somos llamados a ser santos es porque Él es santo. Si esto no es suficiente, permítame citarle Levíticos 11. Rapidito. Levíticos 11, 44 y 45 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Escuche esto. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Permítame brincar al 45 que dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos, pues santo. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Como Él es santo, su naturaleza es santa y Él ha entrado en una relación de pacto contigo. Él es tu Dios y Él te llama a vivir en santidad. ¿Por qué estoy llamado? ¿Cuál es la razón por la cual vivo en santificación? Porque Él es mi Dios. Porque Él me llamó y tuvo misericordia de mí y hizo Él. No tú. Él te buscó y se hizo tu Dios al entrar en una relación contigo. Estamos en una relación con Dios. Por tal razón, Dios nos llama a vivir en santidad. Y esto es hermoso. Porque en esta época en donde todo el mundo dice ser cristiano, en esta época donde todo el mundo dice tener una relación con Dios, pero todo el mundo quiere tener una relación con Dios a su manera, Dios nos muestra que no es a la manera en que tú quieras. Dios nos muestra que no es según lo que tú entiendas que debes relacionarte con Dios. Dios, si realmente te ha llamado a salvación, te muestra por medio de las Escrituras que es a través de lo que Él ha establecido y Él te ha llamado a vivir una vida en santidad. Por lo tanto, amigo que estás aquí, si tú dices ser cristiano, si tú dices estar en una relación con Dios, pero tu vida no refleja el carácter y la santidad de Dios, y escuche bien,
Yo no estoy hablando de perfeccionismo, yo no estoy hablando de que todavía no hayan vestigios de pecado en tu vida, no estoy diciendo eso, y eso ya lo hablamos. Pero si tú dices estar en una relación con Dios y tú sigues viviendo de la misma manera en la que siempre has vivido, discúlpame, pero Cristo no es tu Dios, eres tú mismo. Y Dios ha venido a ser un terapista cósmico para ti, al cual tú te acercas para suplir unas necesidades. Porque si Dios realmente ha alcanzado tu vida va a ser transformada. Vuelvo y te digo, no es perfeccionismo, no estoy diciendo que de aquí, de hoy para mañana ya todo es perfecto, no. Hay una lucha en tu interior contra el pecado. Y tristemente esto es lo que nosotros vemos hoy día. Gente que dice, no, yo creo en Dios, no, yo le sirvo a Dios. Y cuando miramos el fruto de su vida, no es compatible con la santidad de aquel que ellos dicen que es su Dios. Amén. Esto entonces nos lleva al segundo punto. La naturaleza de la santificación. La naturaleza de la santificación. La santificación es una obra interna, sobrenatural y soberana de Dios en nuestras vidas, mis hermanos. Es una obra interna, es una obra sobrenatural y es una obra soberana de Dios en nuestras vidas. ¿Qué implica esto? Que los creyentes no debemos pensar que la santificación es una reforma de nuestras conductas externas, en las que las personas inclinan su voluntad a hacer deberes sin que su motivo sea hacerlo por Dios. No se trata de conformar nuestro comportamiento a un estándar externo. En otras palabras, no se trata de una modificación de conducta. Escuche esto, la santificación es la transformación espiritual de la mente, de mis afectos, que a su vez me redirigen mi voluntad y mis acciones y por ende a un nuevo estilo de vida. La santidad no se trata de que ahora yo estoy haciendo cosas, mira, yo ahora hago esto, oro, leo la Biblia, le doy monedas al mendigo, hago esto. No se trata de meros actos externos. Escuche lo que dice Filipenses 2, del 2 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Él es quien obra en nosotros el querer como el hacer. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios está obrando en los creyentes para producir esto, no solo el querer, sino también el hacer, Él está afirmando que Dios obra para que el creyente no se limite a santificar sus acciones externas, sino también sus deseos internos. Por lo tanto, la santificación no se trata de yo modificar mi conducta, la santificación se trata de que cada día estoy siendo transformado en mi interior, de que mis deseos, lo que hay en mi vida cada día más se conforma a Él. Esto es lo que nos dice Pablo en Romanos 12:2. ¿Qué dice Pablo en Romanos 12:2? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar implica un cambio de naturaleza, no un cambio de acciones externas. Implica que lo que yo era antes está siendo transformado y mis deseos ya no son para mi carne. Mis deseos no era para lo que yo antes practicaba, sino que diariamente mis deseos van en conformidad con el Señor y eso produce que yo actúe de una manera conforme a lo que Él me llama a vivir. Por eso es una obra interna y es una obra sobrenatural, porque yo en mis fuerzas no puedo producir este cambio. Tiene que venir un agente externo, soberano, que es el Espíritu Santo, para producir este fruto en mí. Y ese es el testimonio que vemos a través de las Escrituras. Dios no quiere que nosotros actuemos meramente en cosas y hagamos esto y hagamos lo otro. No, se trata de que Él está transformando mi vida y eso me lleva a yo actuar y vivir conforme a ello. Ese es el testimonio que nos dan las Escrituras. Un teólogo famoso llamado Charles Hodge, perdonen mi inglés,
Dice lo siguiente, no es tomar el fruto y engraparlo a la rama del árbol, sino más bien arraigar la rama en la vid para que produzca fruto en virtud de la unión vital del creyente con el Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta obra soberanamente la hace el Espíritu Santo. Por eso Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El Espíritu Santo comienza a trabajar en mi interior y cambia la disposición de mi alma. Qué absurdo sería que un marido actúe de la manera más correcta con su esposa y su corazón esté distante a ella. Que solamente por cumplir la sustente, le lleve regalos, pero que su corazón esté lejos de ella. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos que la santificación solamente se trata de nosotros hacer algo para Dios y nuestro corazón está alejado de eso, estamos siendo hipócritas. Son obras vanas las que estamos produciendo y no hay transformación en ellas. Mateo 23 del 25 al 28, permítame citar esto rápido para que esté claro en nuestra mente. Mateo 23, 25 al 28 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cuando nosotros comprendemos que la santificación solamente es la modificación de nuestra conducta externa, vamos a vivir en lo que muchos de nosotros criticamos y salimos, que es el legalismo que vemos rampante en iglesias en Puerto Rico y en el mundo. Dios no quiere solamente tus obras externas. Él anhela y desea que tus obras, que tu estilo de vida sea el producto de la transformación del Espíritu Santo en ti. ¿Amén? Ahora, para avanzar, entonces, Julián, tú estabas hablando que la santificación es una obra interna. Acabas de mencionar que es una obra sobrenatural y soberana para la cual el agente divino, el Espíritu Santo, nos capacita. Pues entonces, ¿por qué has mencionado que debemos ocuparnos en ella si vemos que es algo que el Espíritu Santo está haciendo? Pues ¿acaso, Julián, entonces no debemos echarnos nosotros para atrás, sentarnos y esperar que el Espíritu Santo obre en nuestro interior? Y la respuesta es absolutamente no. Absolutamente no. Pues entonces aclárame esto porque me estás enredando. Lo aclaramos bajo la siguiente ilustración. Sería totalmente absurdo pensar que un agricultor es el que produce el fruto de cualquier cultivo que él está sembrando. Pensar que él, de alguna manera, él es el que lo produjo. Sembró, vamos a suponer, una semilla o una raíz, whatever, y él mismo lo produjo, ¿verdad? Eso no es cierto. El agricultor hace un trabajo de preparación del terreno y esto produce un fruto. También de la misma manera sería totalmente absurdo pensar que el agricultor se va a sentar en una silla y de la nada va a producir la tierra un fruto. Él dice, produzcase malanga y salió la raíz de la malanga, produzca un árbol de China y no, eso no es real, ¿verdad que no? El agricultor, mis hermanos, tiene que pasar el trabajo de cultivar
cual sea el producto que desee cosechar. Él trabaja la tierra, la labra y hace todo el proceso que de paso yo desconozco, pero al hacer ese trabajo, Él lo hace con la fe de que Dios soberanamente ha de producir un fruto de la tierra. Mis hermanos, de la misma manera que Dios ha provisto medios naturales para que el agricultor labre la tierra y Dios soberanamente produzca el fruto en su vida, de la misma manera Dios ha provisto para nosotros medios para que nosotros nos apropiemos de ellos y Él produzca la santificación en nuestras vidas. Por eso es que la Biblia da testimonio y nos ordena de que nosotros nos ocupemos, que trabajemos en nuestra santificación. No porque en sí nosotros producimos esa obra, sino porque nosotros nos ponemos en el camino, en el medio, para que esas bendiciones Dios las produzca en nosotros. Para que esa bendición tan grande sea producida en nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros no producimos la santificación en nuestra vida, pero sí somos partícipes en este proceso al apropiarnos de los medios que Dios ha dispuesto para nosotros para que crezcamos en santidad. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Me gustaría detenerme en cada uno de ellos, pero el tiempo nos ha traicionado, so voy a mencionar los 5 y vamos a hacer énfasis en 2 para ir cerrando. Y el Espíritu Santo, Dios soberanamente ha dispuesto 5 medios que podemos ver a través de las Escrituras para santificarnos. Uno de ellos es leer y meditar en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser diligentes en la lectura, estudio y meditación en las Escrituras, pues nos van a llevar cada día a vivir bajo la influencia y el control del Espíritu Santo. Esa es una. La segunda es la oración. La oración es un medio que Dios nos ha dado para que nosotros podamos expresar nuestra dependencia de Él. Y nos humillamos delante de la presencia del Señor, reconociendo su señorío sobre nuestras vidas. Vamos delante de Él reconociendo nuestro pecado. Vamos delante de Él suplicando su intervención para que Él siga santificando nuestras vidas. Esa es la segunda. La tercera es la obediencia, en guardar sus mandamientos. Y escucha esto bien, quiero aclarar esto. Aunque en nuestra propia pecaminosidad nosotros pudiésemos incurrir en la obediencia como un mero acto externo, tampoco debemos ignorar que la Biblia presenta la obediencia como un medio para progresar en santidad. Juan 15:10 dice, si guardan mis mandamientos, ustedes permanecen en mi amor. Por lo tanto, cuando yo obedezco al Señor, yo permanezco en Él. El amor por Cristo es el combustible para la obediencia y cuando aprendemos a caminar en este mandamiento, el Señor soberanamente produce más amor en nosotros por Él. El amor produce obediencia, la obediencia produce más amor y el amor produce mayor obediencia. Es un ciclo. Lo que tenemos que cuidar nuestra alma es de el por qué estamos obedeciendo al Señor. ¿Meramente por hacerlo? No, por amor a Él. Cuarto, la providencia de Dios. Dios providencialmente, escuche esto mis hermanos, permite diversas circunstancias en nuestras vidas para santificarnos, particularmente cuando enfrentamos pruebas o adversidad y las manejamos de una forma bíblica. Esto producirá, escuche, perseverancia, carácter, esperanza, fe probada y paciencia. Así lo testifica Santiago. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. De manera, mis hermanos, que aquellas dificultades que enfrentamos en nuestra vida, aún Dios las ha permitido para santificarnos. Cuando vengan pruebas a nuestra vida, no las desechemos. Estamos participando junto a nuestro Señor Jesucristo y Él por medio de ellas nos está santificando. Amén. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Por último, la comunión con los santos. Proverbios 27:17 dice, el hierro
con hierro se afila y un hombre abusa a otro hombre. Hebreos 3:13 dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El mismo autor de los Hebreos en el capítulo 10, verso 24 dice, y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. De manera, mis hermanos, Dios ha tenido una gracia tan hermosa con Iglesia Bíblica Metro. Y damos gracias porque a quien Dios ha puesto para en este tiempo guiarnos en este proceso de santificar nuestras vidas, a nuestro pastor, ha sido diligente en procurar en que nosotros seamos una iglesia que lee las Escrituras, una iglesia que ora, y eso, las implicaciones de la obediencia y la providencia, pero también vemos que cada día somos estimulados a la comunión los unos con los otros. Y así como hablamos cuando decíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, recuerde que nosotros somos un cuerpo formado por muchos miembros. Y por medio de esta comunión, Dios también nos santifica. De manera que no solamente debemos ver la comunión con los santos como un tiempo en el cual puedo compartir con otras personas con las cuales soy afín, no. Es que por medio de la hermandad, por medio de esta unión que tenemos espiritual con Cristo, Dios utiliza a mi hermano para santificarme. Por lo que la comunión que tenemos aquí en Metro también viene siendo un medio de gracia para nosotros. Amén. Hay un sexto medio que se encuentra en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Que dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu. Si cambiásemos esta frase que el apóstol Pablo menciona en este verso, diría de la siguiente manera, de una manera más simple: todos nosotros, mirando la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Todos nosotros, mirando la gloria del Señor, estamos siendo transformados. ¿Por qué cierro con esto? Porque sin este elemento y sin este medio, todos los elementos y los medios anteriores que te mencioné, de los cuales tú te apropias para que Dios obre en ti la santificación, no tienen sentido. Cuando Pablo dice que él está a cara descubierta, él está hablando de que ya no hay obstrucción, que ya no hay impedimento para que nosotros podamos ver la gloria de Cristo en nuestras vidas, porque Él nos ha liberado del poder del pecado y nos ha reconciliado con Dios. Pero a la misma vez, cuando Pablo dice que él está mirando como a un espejo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: que en esos tiempos los espejos no eran como los que nosotros tenemos ahora. Eran un pedazo de metal pulido que te permitía ver tu imagen, pero no perfectamente. Y nosotros aspiramos y deseamos el día en que podamos ver a nuestro Salvador perfectamente. Pero mientras eso sucede, Pablo dice lo siguiente: que mirando la gloria de Cristo estamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa esto? Que cuando yo, por medio de la lectura bíblica, que cuando yo por medio de la oración, que cuando yo por medio de la obediencia, cuando yo por medio de la providencia, de la comunión con los santos, me expongo a eso, Dios está mostrando la gloria de su Hijo a nuestras vidas.
Y ya yo no hago eso simplemente por hacerlo, como hablábamos, como un acto externo, sino que yo al mirar la gloria de su Hijo, eso día tras día transforma mi alma, día tras día consume mi ser. Y ya yo no voy a las Escrituras simplemente por ir a las Escrituras, es que cuando voy a ella me encuentro con la gloria de Cristo. Cuando estoy orando me encuentro con sus perfecciones. Cuando estoy teniendo comunión con mis hermanos, estoy viendo la gloria de Él manifiesta en sus vidas, y eso transforma mi ser, eso me consume. Su hermosura, quién es Él, lo que Él ha hecho por mí me impulsa, me transforma de tal manera que ya yo no quiero vivir como vivía antes. Quiero vivir para su gloria, quiero vivir para Él. Mi deleite está en Él. Por tal razón, la esencia de la santificación es la gloria de Cristo. Es ese glorioso Dios que añadió naturaleza a humana para venir a servirnos, para reconciliarnos, para quitar del medio el pecado que nos estorbaba, para quitar del medio el pecado que le impedía a Él relacionarse con nosotros. Por tal razón, yo no miro mi santificación como algo meramente externo. Yo miro la santificación como que estoy siendo conformado, transformado a la imagen de aquel perfecto Dios, a la imagen de aquel que me amó incondicionalmente, a la imagen de aquel que me amó sacrificialmente, y eso me impulsa. Cambia mis deseos ya no son para mi carne, mis deseos son para Él, porque me topo con este glorioso Dios. Me topo con este grandioso Dios, me topo con este ser que no tenía por qué mostrarme gracia, que no tenía por qué mostrar misericordia, que no tenía por qué mostrarme bondad, y eso me impulsa a derramar mi alma delante de Él. Eso me impulsa a poner todas las cosas a un lado. Ya lo externo, lo que yo antes vivía, no tiene valor, porque mi valor está en Él. Mi valor está en aquel que me amó, y por eso mi vida, aún en medio de la circunstancia, rebosa en gozo, porque veo que Él es mi Salvador. Este es el motor, este es el combustible de nuestra santificación. Y si solamente, y perdone que le esté tomando tiempo, mis hermanos, si solamente yo miro estos medios de gracia que Él me ha dado como algo que hacer, y yo no entiendo que Él los ha dispuesto para toparme con su gloria, seguiré viviendo en obras vanas, en obras hipócritas, porque mi corazón no estará siendo transformado. Y Dios desea un corazón transformado, así como obras nuevas transformadas también. La santificación comienza en la obra de la cruz y continúa a través de nuestro trayecto aquí en la tierra, poniendo nuestra mirada en este gran Dios. Ocúpate diligentemente, trabaja en tu santificación, no porque te vas a ganar algo, sino porque Él ya te lo dio todo. Ocúpate diligentemente en tu salvación, en la salvación que Él te regaló, porque Él ya te mostró gracia y favor. No porque te lo tienes que ganar, sino porque Él ya te lo dio y por respuesta en amor, por respuesta a esa gracia tan grande, me ocupo diligentemente en lo que Él me ha llamado a hacer. Amén. Señor, qué grandioso tú eres. Y reposamos en tu consejo soberano de que lo que hasta aquí no se pudo cubrir, tú lo has de enseñar y ministrar a la vida de mis hermanos. Yo te suplico, Padre Santo, que esto solamente sea una mecha. Que esto encienda en el corazón de mis hermanos un deseo de conocerte, un deseo de ocuparse diligentemente en la santificación, no porque van a encontrar favor y gracia al hacer esto, sino porque ya tú se lo has mostrado. Oh Señor, ayúdanos a ser una comunidad santa, una comunidad separada para ti, una comunidad que se relaciona en conformidad a quien tú eres. Ayúdanos y permite que esta palabra caiga en un buen terreno y que dé fruto a su tiempo, Señor.
y que podamos ver cómo crecemos en santidad por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.